Bienvenidos a nuestra cita con la historia. Como pedagogía y justificación de estos programas, sirvan para hacer una reflexión de lo que es nuestra historia. El tema central de hoy es la batalla de Pienta. La pregunta, el interrogante es el motivo por el cual la batalla de Pienta fue ocultada durante tanto tiempo. No aparecía en los textos de historia. Solo 100 años después es que se empieza a hablar de aquella batalla. Todo empieza cuando en toda la Nueva Granada hay la expectativa de un gran ejército libertador comandado por Bolívar, con toda la logística y todos los pertrechos y auxilios económicos. Pero los españoles realmente es vaga la información en referencia por qué lugar va a surgir hacia las dos ciudades más importantes de la Nueva Granada, que son Bogotá, Tunja y la población del Socorro. Finalmente, cuando se da la gran alarma, entonces el ejército del Socorro se pone en marcha hacia el oriente, pasando por el sitio obligado de Charalá, muy probablemente hacia el páramo de Virolín, lugar donde posiblemente aparecerá Simón Bolívar remontando la cordillera. Bolívar tiene que hacer uso de un camino que no sea oficial, por un camino abrupto donde los españoles no se dieran cuenta por dónde iba a subir. Y justo cuando entra Bolívar, entonces empieza toda su estrategia como viejo soldado de Napoleón. Entonces hacía desfilar a sus hombres durante la noche, apagaban las antorchas, se devolvían en silencio y volvían a aparecer como si se tratara de otro ejército. Aquella batalla era memorable a las que usaron los israelitas en su éxodo por el desierto. Entonces, el ejército español acantonado en el Socorro trata de pasar por Charalá, pero es esperado por el pueblo, amontonados sobre el puente que cruza el río Pienta. Fueron muchas las escaramuzas de cañones, de disparos, y los charaleños no retrocedían. Durante 3 días hicieron una constante refriega con el fin de no dejarlos pasar, hasta que perdieron los estribos los españoles y arremetieron de tal manera que hubo 319 víctimas en una sola batalla durante 3 días. Los españoles, después de esto, violaron a las niñas sobrevivientes, no dejaron persona con vida, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni anciano. Y entonces esto nos traslada a otros episodios históricos que son considerados como heroicos y base de la historia de la humanidad. Uno es 450 años antes de Cristo, cuando el pueblo de Esparta se inmola contra los persas, mientras sus compañeros de la ciudad de Atenas
hacen un rodeo por el mar Egeo y atacan la retaguardia de los persas, venciéndolos, pero a costa de 300 espartanos que se inmolaron, resistiendo hasta el último momento, sin dejar pasar a los persas en un sitio escabroso donde no cabían sino estrechas filas de soldados. El otro episodio es el de Masada. Masada era una ciudad judía que se inmolaban en luchas contra el imperio romano cuerpo a cuerpo y solamente se armaban de un cuchillo. Finalmente fueron sitiados en la ciudad de Masada, en los alrededores del Mar Muerto, y ahí hasta último momento resistieron a los españoles hasta que quedaron sin alimentos y se suicidaron, pero jamás se entregaron a los romanos. Entonces son hechos históricos trascendentales, tan trascendentales que no son comunes. En miles de años solamente se han producido esos 3 casos. La historia no conoce otros casos donde se hayan realmente inmolado de manera bélica hasta el último de sus hombres. En ese momento debieron haberles preguntado para ver si existían cobardes, quién tenía alguna causa para desertar del ejército más importante que la libertad, más importante que la igualdad. Entonces nadie abandonaba las filas, todo mundo decía presente, todo mundo se mantenía como un soldado fiel a su deber con su pueblo y se mantenía firme a una costa de que tenían por certeza la muerte. Es muy interesante hacer estos análisis porque ya le digo, no son cosas de todos los días. Y entonces uno se pregunta, ¿qué razones existen para que los historiadores durante tanto tiempo hayan ocultado esta batalla? No entiendo. Solamente en el último bicentenario, donde fue más un acto politiquero, con miles de empleados oficiales llevados desde la Bucaramanga a la ciudad del Socorro a celebrar el bicentenario de la independencia, se le ocurrió a un político de recordar la batalla de Pienta. Solamente en ese momento, pero antes de eso no se había escuchado. Entonces ya los historiadores, ante digamos, la actitud del político de hablar de la batalla de Pienta, entonces cada uno empezó a hablar sobre la importancia y la trascendencia de la batalla de Pienta. Bueno, ya dije el número, fueron 319 personas que se inmolaron. Consideramos que es la batalla más importante de la independencia, porque la batalla de Boyacá no fueron más de 13. Algunos hablan de 3, pero no fueron más de 13 las personas que murieron en la batalla. En sí ya el ejército español estaba huyendo. Finalmente, Barreiro es encontrado escondido debajo del puente de Boyacá. También otra idea que surge es cómo pudieron haber habido batalla encontrándose 2 ejércitos en un puente tan pequeño. Entonces eso no tiene mucha lógica, ¿no? Pero bueno, lo que sí es trascendental es que Barreiro lo encontraron escondido debajo del puente y lo encontró el niño soldado de apellido Pascasio, que pasó a la historia por el hecho de no haberse dejado sobornar por el oficial español. Y en agradecimiento, Bolívar nombró al niño soldado Pascasio, que posiblemente tenía solo 13 años de edad, otros dicen 15, bueno, no hay mucha exactitud, lo ascendió al grado de sargento.
Barreiro, fue llevado amarrado a pie hacia Bogotá, pero resulta que él no resistió. Él no resistió y entonces debió ser fusilado en la ciudad de Zipaquirá. Yo quisiera leer un texto de mi libro, Voces de la Desobediencia Civil, que es el remate que utilizo para cerrar ese capítulo, ¿no? El texto dice, los santanderianos pusieron la cuota más alta de mártires en la guerra de nuestra independencia. Fueron más de 10.000 las vidas ofrendadas en la causa libertadora. Gloria a los héroes de Pienta. Ellos desinteresadamente inmolaron sus vidas por el preciado tesoro más grande de sus vidas, nuestra soberanía. Los versos de Rafael Núñez, escritos en nuestro himno nacional, debieron ser inspirados más en la batalla de Pienta que en la batalla de Boyacá. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien germina ya, cesó la horrible noche, el rey ya no es soberano, soberbias palabras solo comprendidas por quien murió en la cruz. Los generales del ejército patriota, sin entender la trascendencia del holocausto ocurrido en Pienta, juzgaron solapadamente a los mártires de Charalá, acusándolos de haberse equivocado en su estrategia bélica. ¿Acaso ignoraban que se trató más bien de un ritual metafísico que se repite eternamente en el tiempo? Bueno, si nosotros, aparte de estas apreciaciones, de estas analogías, analizáramos realmente cómo artesanos del pueblo de Charalá, que no eran precisamente combatientes, porque el pueblo de Charalá, antes de la guerra de la independencia, ellos ya habían viajado hacia los sitios más neurálgicos de la Nueva Granada a servir como soldados. Hay muchísimos casos perdidos en la historia de charaleños que se fueron a luchar a Venezuela y que jamás regresaron. Entonces, hay muchos casos de la historia que no son evaluados, que no son valorados de la manera de lo que es un pueblo que no son soldados, no son militares, pero que comprenden que su sacrificio es la única oportunidad que tienen los pueblos de emanciparse para un mejor porvenir para las nuevas generaciones. Entonces, bueno, esta es la evaluación de la historia, este es el uso de las analogías, de las comparaciones, porque nosotros de sobra lo hemos repetido en este programa, la historia es un círculo cerrado. La historia es la repetición de los hechos y como la moda, solo que con diferentes protagonistas. Algunos historiadores aseguran de que tantos movimientos revolucionarios en nuestra provincia de Santander fue debido a que se trataba de la mayor población de la Nueva Granada. Otros suponen que fue producto de la incidencia de ideologías nuevas, foráneas, que adoctrinaron, que con ella hicieron participar al pueblo para que sucediesen revoluciones como la Revolución Comunera, mucho antes de que sucediese la Revolución Francesa en Europa. Entonces tenemos otras como son el movimiento que participó en la batalla de Cachirí, que murieron todos hasta la muerte, la batalla de Pienta, que fueron 369 los muertos
en una sola batalla que duró 3 días, el movimiento radicalista que no estaba de acuerdo con que el clero dirigiera la educación en colegios y universidades, también la Culebra Pico de Oro, que fue un movimiento de los artesanos en contra de los comerciantes y extranjeros, en las que hubo varios muertos un día de elecciones, y podemos sumar a ella muchos otros, como la Guerra de los 1000 días. Esto no es extraño, porque en una charla que tuvimos en la Casa de la Cultura de la Ciudad del Socorro, vino al tema sobre la logia La Estrella de Saravita. En aquella ocasión, estando yo exponiendo este tema que hoy voy a exponer, la señora encargada del archivo de la Casa de la Cultura, sin nadie mandarla, sino por decisión personal, fue y sacó unos medallones bastante gruesos del símbolo de la masonería. Son la escuadra, el símbolo de la escuadra y el compás unidos en una intersección donde forman la estrella de 6 puntas. Entonces, ante eso, pues todos los participantes en esta tertulia, pues quedamos callados para mostrar de que sí realmente era veraz la logia de la Estrella de Saravita, que entre otras cosas es el nombre antiguo del río Suárez, del nombre indígena que fue cambiado por el de Saravita. Luego eso demuestra que tiene una gran autenticidad esa logia secreta de la masonería, que fue divulgada finalmente, legalizada hasta el año de 1865. Bueno, pues basado en este tema, quiero traer a colación qué es la masonería. Pues bien, la masonería es una ideología que fue hecha o creada como institución en el año de 1700 en Inglaterra. Aquello hizo que se lograran cambios trascendentales allá mismo, porque antes mandaba el rey y a partir de ese momento se hizo la famosa Cámara de los Comunes, que es la parte como democrática de ese imperio inglés. De aquel tiempo de la logia, pues indiscutiblemente en la Revolución Francesa, Montesquieu y Voltaire y todos ellos pues fueron reconocidos como miembros de la masonería, y que se llamó francmasonería, y que se hizo parte de la publicación de los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos o Ciudadanos. Es muy interesante este tema porque la masonería está basada en 2 principios, el principio de la verdad y el principio de la libertad, y ambos principios se sintetizan en la ley, y la ley es lo que está escrito en la Constitución Nacional. Luego, a partir de ese principio, nadie puede ser acusado sin pruebas, condenado sin pruebas, porque hasta que se demuestre lo contrario. Y todo eso está sujeto a la ley.